Buenos días, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el altísimo y buen Dios que tenemos. Hoy es el día del Señor. Tanta gracia tenemos que dar a Dios por una jornada más, un día más, un día del Señor para disfrutar. Qué bueno, seguramente que estás tomando alguna infusión, ¿verdad? Como también nosotros lo hacemos. Yo tengo preparado acá también algo calentito para compartir en este mismo momento. Así que hagamos de cuenta que estamos en el living, ¿no es cierto?, de la casa del Señor, ¿eh? Así que gloria a Dios, estoy re feliz por poder estar comunicado con vos y con tu familia. Si hay algún invitado, ¿no es cierto?, especial en tu casa o en el lugar donde te encuentres, tal vez estés en un lugar que no sea casa, pero qué bueno es que podamos estar comunicados. Traigo en esta mañana también los saludos de Anita, mi esposa. Ella se quedó haciendo unos quehaceres en casa, pero envía, ¿no es cierto?, los cordiales saludos, como siempre lo hace, y me dijo que tengas una buena semana, un próximo, ¿no es cierto?, un próximo día de bendición en la hora venidera. Así que saludos para todos, abrazo de parte de Ana, mi esposa. Y estamos felices por servirle al Señor un año más, ¿no es cierto?, que va ya al último trimestre, si el Señor tardara en venir. Y por este motivo hay alegría en nuestros corazones. El corazón de Ana, ¿no es cierto?, por ser una sola carne, tiene la misma posición mía. Y la posición mía la tiene también ella en cuanto a la alegría de servir al Dios que servimos. Y damos gracias a Dios por permitirnos, ¿no es cierto?, servirle. Y damos tanta gracia a Dios por todo. No sé si usted está contento o no, pero cuando pasamos por estas cuestiones que no podemos manifestar el gozo, la alegría de servir a Dios, es porque tenemos algún impedimento, ¿no es cierto? Y hay muchos impedimentos en la carrera que nosotros tenemos por delante. Siempre nos vamos a encontrar con una diversidad, ¿no es cierto?, de cuestiones que nos impiden, en algún caso, ¿no es cierto?, el tener la completa felicidad o estabilidad emocional, digamos, la libertad, ¿no? La libertad cristiana. Y hoy vengo yo en el nombre del Señor a anunciarte que estamos en libertad. Nosotros hemos salido de un estado para vivir esta nueva vida en Cristo Jesús, en libertad. La libertad cristiana, la libertad que nos dio el Señor y que, ¿no es cierto?, a nosotros los impedimentos que pueden llegar a tener cada uno, ¿no es cierto?, no sea el motivo de que nosotros perdamos esa bendición de la libertad cristiana. Así que me alegra tanto, ¿no es cierto? El otro día, estando, ¿no es cierto?, en casa, llega una carta. Llega una carta a nuestro domicilio. Y cuando llega la carta, nosotros lo primero que hacemos es intentar abrirla y ver de qué se trata el tema. Y al venirme esto a la cabeza, me viene también que usted y yo, cuando tenemos una carta en mano, no leemos por parte, sino que tomamos lectura desde el comienzo hasta el final de la carta, para saber, ¿no es cierto?, la expresión, si es de algún ser querido. Muchas veces sucede que por ahí no tenemos noticia de seres queridos que están viviendo tal vez lejos, y no tenemos noticia de los tales y no los vemos por tiempo. Y cuando llega una carta, en verdad que estamos interesadísimos de quién la escribió, ¿no es cierto?, de aquel pariente o familiar directo o indirecto que cada uno tenemos, o de un hermano,
de una amistad, ¿no es cierto?, de tantas cosas. Y lo primero que hacemos es interesarnos de no leer solamente una parte y dejar en la mitad la lectura para continuarla más tarde, para terminarla en la noche o en la madrugada cuando me despierto de un sueño interrumpido y quiera leer lo que escribió el que me envió aquella carta. En esta oportunidad yo también quiero que podamos nosotros estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Que nosotros podamos leer si hay que leer, si queremos interpretar lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, que podamos estar atentos desde ahora, ¿no es cierto?, hasta el final, ¿no es cierto?, hasta el final de esta carta que vamos a tomar lectura en esta mañana. Así que vengo para que en esta mañana podamos quedarnos en los lugares que estamos y que podamos estar atentos, ¿no? Pablo le hablaba, ¿no es cierto?, al pueblo que le tocó, ¿no es cierto?, para ministrar la palabra de Dios. Y él lo hacía con responsabilidad, ¿no es cierto?, porque el Evangelio se trata de una cuestión se trata del cielo o de no lograr entrar. Así que es responsabilidad de aquel que predica el Evangelio hacerlo con responsabilidad, con amor, especialmente, ¿no es cierto?, con mucho amor. Y esto es lo que trato, ¿no es cierto?, en estos primeros 30 años de servicio, de poder tratar a mis hermanos, a los que no lo son todavía en la fe, de tratarlos con sumo amor y respeto, ¿no es cierto?, con responsabilidad como padre espiritual y como guía, ¿no es cierto?, en la iglesia. Y esto es lo que Pablo hacía, y a él le enojaba. Hay momentos que en la Biblia podemos ver a los distintos, ¿no es cierto?, personas, ministros, apóstoles, evangelistas, misioneros, aún en nuestro tiempo. Yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que me enseñaron parte de las escrituras para poder llegar a esta época, también estar contento y feliz de haberlos tenido. Qué feliz que estoy, ¿no?, cuando veo a personas que me ayudaron en el camino del Señor, por tanta responsabilidad que tuvieron para hacerlo para conmigo y con tanto amor, ¿no es cierto?, han dedicado parte de su tiempo para enseñarme las Escrituras. Y Pablo hacía esto, ¿no es cierto?, con los hombres y mujeres que le tocaron, y en esta mañana yo quiero verlo a Pablo, ¿no es cierto?, hablar con su gente que tenía en Gálatas, en Galacia. Ahí tenía una congregación y qué bueno, ¿no?, ver por las Escrituras las cuestiones que en la época que nosotros estamos, en el año 2020, del mes de septiembre, rumbo a su final, si el Señor tardara en venir, que también yo tenga la responsabilidad, ¿no es cierto?, y el amor y el enojo, o la llamada de atención para moverles el piso a la gente que no despierta, a la gente que viene cualquier viento de doctrina y lo lleva de aquí para allá, como la Biblia dice que sucede, y que son impedimentos a no poder alcanzar, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que alcance. Su salvación tiene importancia, mi salvación también, por lo tanto somos los responsables de predicar este Evangelio y de vivirlo. Gloria a Dios de poder vivirlo, conforme a la voluntad de Dios que escrita está, que nos fue revelada. Porque a usted le fue revelada la palabra. Hay cosas que no se le van a revelar, porque están en los secretos del Señor. Pero hay cosas que sí, y usted tiene la revelación.
Y la revelación de la palabra expuesta, que se expone cada día a nosotros, por la palabra de Dios que es anunciada, es predicada, es enseñada, que podamos vivirla, que podamos ejecutar lo que el Señor dice en ella. Así que había momentos de enojo, había momentos de que Pablo estaba contento, ¿no? Y alababa a los hermanos que les tocó ministrar, los alababa por cierta cuestión del poder caminar y andar en el camino del Señor, y también, ¿no es cierto?, los retaba, en una manera de decir, para que nosotros entendamos. Por ahí usted puede escuchar de mí una palabra que no es deshonesta, pero que por ahí no está escrita, pero que tiene el mismo poder y la misma autoridad que la palabra escrita en la Biblia, ¿verdad? Para nuestro entendimiento actual, ¿no? Y Pablo los retaba, y a mí me interesó, ¿no? Porque tenemos que vivir, hermanos. Yo le decía justamente, aparte de mi familia, de lo que la Biblia enseña en cuanto a la libertad cristiana, y yo quiero en esta tarde, en esta mañana, convidarte, ¿no es cierto?, con esta porción bíblica, a que podamos vivirla, que podamos vivir la Biblia, ¿no es cierto?, aun cuando hay impedimentos de diverso calibre, ¿no es cierto?, porque los hay. Y yo sé que tal vez usted está pasando por uno de esos impedimentos que no le permiten, en verdad, vivir libremente. No te está permitiendo. Y quiero hablar de los impedimentos que podemos llegar a tener. Voy a hablar primeramente a los que hemos creído, a los hombres y mujeres que estamos en la casa del Señor cada día, que estamos siendo alimentados por el poder de la palabra. A esas personas quiero hablar en forma primaria y ver, ¿no es cierto?, por la revelación bíblica, qué es, ¿no es cierto?, la libertad de la vida cristiana. Y quiero hablarle a los jóvenes, quiero hablarle a los músicos, ¿no? Quiero hablarles a aquellos pecados de nuestra juventud, a los pecados que moraron en nuestros familiares directos, llamados padres de nosotros. En ellos tal vez hubo pecados y fuimos transmitidos, ¿no es cierto?, con la enseñanza de ellos, a la manera de vivir de aquellos seres queridos, y que a nosotros se nos pegaron y continuamos viviendo bajo esa conducta. A esto quiero llegar a hablar, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, que también mora en ti, y si es del Espíritu lo vas a recibir, porque el Espíritu Santo habla al Espíritu nuestro, del Espíritu Santo a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu, y cuando dice que es vida, yo la tengo que tomar, porque esto me va a dar la libertad de vivir la vida cristiana. La libertad de poder vivir la vida cristiana. Y estoy tan feliz y tan contento de poder anunciarlo. Y dice la Biblia en el libro de Gálatas, si usted lo tiene y me acompaña, yo le doy tiempo mientras yo me tomo una infusión que tengo aquí. Y mientras podemos ir cantando con su amigo, con su familiar, vayamos cantando algún himno, mientras entramos, ¿no es cierto?, a predicar la palabra del Señor, ¿no es cierto?, a ser enseñados una vez más. Así que, gloria a Dios por la pastora que me hizo el mate cocido caliente, gloria a Dios. Dice que esto está en cuenta arriba, ¿eh? Así que le digo a la pastora Karina, que es la que me sirvió, que esto tiene valor arriba, ¿eh? Gloria a Dios.
Así que gloria a Dios por todo. Usted ya está dispuesto, predispuesto. Y pensaba, ¿no es cierto?, en los atletas. Y pensaba en los atletas espirituales. Porque nosotros podemos hablar de atletismo espiritual, ¿no? Porque es una carrera lo que estamos nosotros viviendo. Y vi uno o más de uno, pluralizo, de todos hombres y mujeres que en esta época han partido a la presencia del Señor, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos correr esta carrera terminándola de la forma que terminaron muchos en esta época. Por ahí vi alguna noticia, ¿no es cierto?, que no convence, que no nos puede entrar, ¿no es cierto?, pero que sucede en algún caso. Pastores que se dicen ser o apóstoles que se dicen ser. Y la Biblia dice que el hombre de Dios los había hallado como mentirosos o algo por el estilo, ¿no? Y nosotros en esta época vemos las noticias seculares que también pastores usurpan, ¿no es cierto?, lugares que tienen dueño, en verdad. Eso no es terminar bien la carrera o no es correr en forma atlética espiritualmente hablando. No lo es. Pero sí hay hombres que partieron a la presencia del Señor y habían comenzado de una manera tal vez con poco, pero terminaron la carrera, partieron a la presencia del Padre y se fueron con toda la gloria, con toda la honra, con todo el respeto, con toda la responsabilidad que pusieron ellos al enseñarnos, ¿cierto?, las Escrituras y vivirlas. Ellos corrieron bien. Lo que yo en esta mañana quiero decirte, que corras bien, que camines bien, que tengas un buen final. No solamente que hayas empezado bien y que hoy estés a media máquina, no, sino que corras bien. Y esto es lo que está pasando bíblicamente escrito, que no nos tiene que asombrar, que hay de todo, ¿no es cierto? Pasa de todo, pero que nosotros tengamos la oportuna recepción en esta mañana, que de los impedimentos diversos que podamos tener, esta palabra que vamos a leer, que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, nos vaya a hacer reflexionar, tanto a los jóvenes, a los músicos, a los pastores y a toda la gama de instrumentos útiles que tiene el Señor en su mano. A las mamás, a las abuelas, a la gente piadosa, le habla esta palabra. Y estoy muy interesado, ¿no es cierto?, en que esto suceda, para poder vivir la vida en libertad, en una libertad cristiana. ¿Y qué se entiende, Pastor Juan, por tener una vida? ¿Qué es lo que sucede cómo se vive la libertad cristiana? La libertad en el espíritu. Mire, hermano, para vivir la vida en libertad y el Espíritu Santo actuando, porque el Espíritu Santo actúa, nuestro Dios es un Dios que actúa. Entonces, para vivir esa vida tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos haga vivir. De repente puede ser que a usted o a mí no nos guste vivir en la vida del Espíritu. Pero la libertad cristiana significa que el Espíritu Santo es para todos los que quieran vivir según el Espíritu. Es para ellos, no es para otros. Si usted tal vez quiere o decide, ¿no es cierto?, vivir a la forma que en otro tiempo vivió, entonces la vida del Espíritu no es para usted. Pero sí que bueno es que la libertad en el Espíritu, para que tú lo sepas,
y tu gente que está con vos ahora sepa que la libertad espiritual, la vida cristiana, es obligatoria para nosotros. Porque si se nos da el Espíritu Santo, es una obligación que vivamos como Él quiere que vivamos. Como Él quiere que vivamos. Por eso es una obligación la libertad espiritual. La libertad espiritual, de la cual estoy ahora hablando, ¿no? Ya estoy en el mensaje de la palabra del Señor. Que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vivirla. Y la libertad espiritual, la libertad que da el Espíritu Santo, se opone a la vida carnal, a la vida que tuvimos antes que ahora. Se opone. La vida espiritual, por el Espíritu Santo que mora en ti, se opone a la vida carnal. Esto es vivir en libertad de espíritu, en la libertad que da el Espíritu. Ahí estaba Pablo, ahí está Pablo con su gente. Que no le vengan a decir a los que ministraba Pablo otra doctrina, otro evangelio que sea diferente al que predicamos. ¡Ojo con eso! Cualquier pastor responsable de sus ovejas, de las que Dios le dio, sean de número grande o de número pequeño a nuestros ojos, la responsabilidad de aquel hombre, de aquella mujer que están ministrando al pueblo del Señor, que no le vayan a decir un evangelio diferente al que uno fue enseñado. Pablo tenía esta condición. Pablo tenía esta condición espiritual en su vida, y él podía vivir la vida cristiana y enseñarla a vivir. Y que no le vengan a decir a sus ovejas, a los hermanos de la iglesia, un evangelio diferente. Porque acá lo vamos a ver ahora, cómo es la responsabilidad tuya cuando tenés gente a tu cargo, a tu maestría, a tu liderazgo. En el departamento que tú tienes que tener responsabilidad y amor para que los que tú ministras puedan saber que eres un hombre o una mujer responsable de lo que Dios te encomendó. Te dio un departamento, te dio parte de su pueblo para que lo ministres. Te dio parte de su pueblo para que le enseñes. Pablo tenía esta condición, estaba muy responsabilizado en lo que tenía que hacer. Tenía mucho amor porque Dios lo amó de tal manera. Y yo entiendo que si a mí me recibió con amor el Señor, a pesar de mi condición, antes que ahora, queda de parte mía recibir con amor, vivir con amor, ser responsable de lo que Dios hizo encomienda en mí por haberme elegido como fue elegido Pablo. Capítulo 5 del libro de Gálatas nos va a enseñar que la libertad espiritual se va a manifestar en ti. Escuche bien, estoy hablando a tu persona. Que la libertad espiritual se va a manifestar por el Espíritu Santo que está en ti. Se va a manifestar esa. ¿Y si no se manifiesta, Pastor Juan? Si no se manifiesta es por falta de responsabilidad de nosotros. Hay una partícula de amor que nos falta para ser llenos. ¿Y qué es la libertad espiritual? En el espíritu. Es lo que va a producir tu responsabilidad. Como Dios te dejó vivir libremente desde que lo conociste, desde que Él llamó a tu vida,
y te dio libertad, porque tal vez eras un esclavo antes que ahora. Y te llamó, y te levantó, e hizo resplandecer su rostro sobre ti. ¿Para qué? Para que seas responsable a los que te siguen por el Espíritu Santo que mora en ti. Así que, ¿cómo se manifiesta la libertad espiritual? Se manifiesta de esta manera. Te da responsabilidad por la gente. Te da responsabilidad para que ellos corran bien la carrera que tenemos por delante. ¿Tú quieres que ellos se corrijan? Bueno, esto es tu responsabilidad y la mía de enseñarles a correr bien, para que nadie les haga cambiar el paso, para que nadie les engañe con un evangelio diferente, de las cuales hay muchos en esta época. Pero tú sabes la verdad, tú tienes la verdad en tus manos, tú eres el responsable como yo lo soy. Y una de las cuestiones que trae la libertad espiritual es el amor. El amor, aleluya. Qué tremendo. La preeminencia, dice Pablo, del amor. Porque si no tenemos amor se cae todo. Podemos tener el cartel más alto dentro del rubro evangélico en la cual habitamos. Pero si no tenemos amor, fuimos. Tremendo vi en estas horas a los que le dijeron hasta luego a ciertos hombres de Dios y mujeres de Dios. Con cuánto honor fueron despedidos. Con cuántos halagos espirituales, gente que llora, gente que manifiesta lo que aquel hombre, aquella mujer que partieron para estar con el Señor eternamente y para siempre habían corrido bien la carrera y les enseñaban lo que Pablo dice. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Si usted lo tiene, acompáñeme, porque Pablo dice, en el título del capítulo 5, dice, estad firmes en la libertad. Título del pasaje que vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste por tantos años y que no queremos perderlo y no queremos que el Señor lo retire de nosotros. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Aquí dice Pablo, la libertad en la cual tenemos que estar firmes. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escuche bien el verso 1 que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra libertad espiritual. Cristo te hizo libre. Nos hizo libres, Pablo lo dice, y tenemos que estar firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo. Y sigue el párrafo para seguir leyendo, como la carta que dije cuando uno recibe de algún familiar o ser querido, que queremos leerla toda, completamente toda. También en esta mañana queremos ver lo que dice Pablo. No solamente dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. En el versículo 7 dice la palabra del Señor a través de Pablo y del Espíritu Santo. Dice, ustedes corrían bien. Y quiero plantarme en esto por un instante, si el Espíritu Santo me lo permite hacer.
Pablo está diciendo que ellos estaban por el padre espiritual, por el pastor que les tocó, él los estaba alabando, les estaba diciendo, como usted, señor, señora, señorita, cuando le dice a su hijo, a su esposo, o a algún ser querido, ¿no? Y que usted tiene la paternidad o tiene la autoridad para cómo decírselo. Y usted le alaba porque lo hizo bien. Entonces, en la mirada de Dios, usted está considerando que la cosa iba bien. Usted le está enseñando a alguien a que camine bien, a que ande bien. Digamos que usted está sembrando lo que más luego va a cosechar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora bien, Pablo les está diciendo, los está alabando, le está diciendo una cualidad de la vida, ¿no es cierto?, que estaban teniendo los que eran ministrados por el apóstol. Y les dice, ustedes corrían bien. Me encantó Pablo en esta postura. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no camina bien? ¿Qué puedo ver yo como un guía, un hombre que va llevando, ¿no es cierto?, por la palabra escrita adelante, ¿no es cierto?, un ministerio? ¿Qué pueden pensar, decir, alabar o hacer lo contrario los pastores que están en nuestro ministerio? Las pastoras, los diáconos, las diaconisas, los ayudantes, los colaboradores, los que administran. ¿Qué podrán decir ante los impedimentos diversos? Porque Pablo está hablando de que hay un estorbo para los que caminan bien. Porque él les dice, ustedes corrían bien. Estaban andando como Dios quiere, gloria a Dios, decía Pablo. Versículo 7, para tomar base, ¿no es cierto?, a lo que el Espíritu Santo me ayude, hermano. Y yo tengo la responsabilidad, como los pastores que están conmigo, las pastoras, los muchachos que están trabajando en la iglesia, las mujeres que están trabajando en la iglesia, tienen la responsabilidad que Pablo nos enseña y que podemos decirle a mucha gente en la época que estamos. Tenemos un impedimento para no estar congregados en el lugar físico donde acostumbramos a estar, pero seguimos congregados porque Dios nos permite estos medios. Gloria a Dios. Pero que las mujeres responsables de los departamentos, que los diáconos responsables, porque el diácono o la diaconisa tienen un ministerio muy parecido al del pastor. Los músicos, los que saben tocar, tienen una responsabilidad y tienen que tener la responsabilidad y el amor que tiene el mismísimo pastor que los administra, que tiene el mismísimo diácono o diaconisa que los va llevando, que los va guiando, que va ayudando en el ministerio del diaconado. El músico, pastor, sí. El músico joven que es piadoso debe tener esta cualidad. Debe ser responsable.
porque el Señor le dio el talento, le dio, ¿no es cierto?, la capacidad de echar fuera demonios cuando tocan. Primera de Samuel habla del que sabe tocar, tiene que ser responsable. Y habla del saber tocar, de jóvenes piadosos, jovencitas, jovencitos. Si usted sabe tocar y Dios lo puso en el ministerio, tienes que tener la responsabilidad que tiene el pastor, que tiene la pastora, que tienen los hermanos que están en esta condición. Los que saben tocar, dice Primera de Samuel, deben hacerlo, porque están ministrando liberación al tocar una cuerda de su instrumento, de alzar la voz para adorar a Dios, y que los demonios salgan de los que están en esa condición, de que sean sanados por el poder de una voz de esos jóvenes piadosos que saben tocar. Gloria a Dios. Aunque haya impedimentos diversos, porque Dios dice, a través de Pablo dice, ustedes corrían bien. Pero ¿qué es? Dice el versículo, ¿qué es lo que le estorbó para no seguir haciéndolo? Ustedes corrían bien, pero ¿quién los estorbó? Pablo dice, ¿qué fue el impedimento que no puedes hacer lo que una vida piadosa necesita tener? Gloria a Dios, porque hoy el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo que yo quería interrogar, ¿no es cierto?, en esta mañana, la responsabilidad que tengo, ¿no?, como Pablo la tenía. Y yo quiero interrogar. Según dice la Biblia, en el capítulo número 3 del mismo libro, dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes. Digamos, Pablo está interrogando, ¿no es cierto?, a los hermanos. Y yo también me animo en esta mañana por el Espíritu que habitó en Pablo y que habita en mí y que también habita en ti. Quiero hacer una interrogación, como Pablo lo hizo, y compartirte esta revelación que está para nosotros escrita y revelada. Dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si nosotros vamos a estar sin la libertad espiritual, la libertad cristiana para vivir en libertad, vamos a estar cumpliendo los de la ley. Y escuche bien, cumplir las cosas de la ley significa que usted no puede fallar a una de las cosas que la ley tiene escrita, ¿no es cierto?, para cumplirlas. Y si usted falla en una, le viene lo peor al ser humano. Por lo tanto, Cristo nos hizo libres por haber oído con fe la palabra del Señor. Nosotros hoy somos libres por haber oído con fe, por la fe. Hemos creído por la fe. ¿Por qué recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Por lo que hicimos por la ley.
No, lo recibimos por oír con fe. Pablo interroga y dice en el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu. Escuche, si usted comenzó por el Espíritu en la iglesia, siga valiéndose por el Espíritu y no termine su carrera dándole lugar a la carne. No lo haga. Sea responsable de lo que ha recibido, porque usted recibió por fe al Espíritu de Dios, como yo lo he recibido. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? Estaba indignado Pablo. Estaba admirado de que algo le estorbó en el camino a los hermanos que habían comenzado por el Espíritu. Y yo quiero hablar a los creyentes que estamos en la época que estamos a vivir esta vida, ¿no es cierto? Libre de esclavitud y libre de prejuicios, hermanos. Hoy mi responsabilidad es decirte, vive la vida feliz, la vida cristiana, vívela feliz, vívela contenta, vívela con responsabilidad, vívela con amor, vívela llena del Espíritu. No termines tu vida dándole lugar a la carne. No volvamos a la esclavitud. No lo volvamos. Vivamos libres, aún ante los impedimentos diversos. Y me animo a decirte que tú estás impedida, evidentemente estás impedido en esta época. Hay algo que te está sucediendo que no te permite, estás impedido de vivir la libertad que nos dio el Espíritu. ¿Por qué, Pastor Juan? Yo me animo a decirte, según el Espíritu me guía, que no estás amando y no estás siendo celoso como lo fuiste antes. ¿Cómo, Pastor Juan? Ya no sientes el mismo celo que antes sentías. Hay algo que te estorba. Hay algo que te impide. Y quiero revelarte hoy que así te sientes. Evidentemente estás impedido. Porque no se te ve, no se te nota lo amante y celoso como eras antes. Estás cambiando tu antigua fe con ideas o emociones que son nocivas para tu estado espiritual, para tu vida cristiana, para tu responsabilidad, para que con tu amor muchos procedan a vivirla. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, como nunca antes lo hice. Señor, si alguien que está escuchándome está perdiendo el gozo y la paz que da la libertad cristiana, hoy pídole a ti, Señor, vuelvo el gozo de tu presencia. Que los impedimentos, Señor, que está teniendo sean quitados a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Escuche, quiero decirle algo antes de irme a casa para volver. Tal vez el impedimento sea yo, tu pastor.
El impedimento de que no puedas hacer, ¿no es cierto?, lo que la libertad del Espíritu nos da para hacer o para vivirla. Si soy yo el culpable como pastor de la iglesia, si yo soy el responsable de que tú no puedas vivir en la libertad que deseas, ora por mí. Ora por mí. Si yo soy el causante de no poder vivir la libertad en Cristo. Tal vez el impedimento sean los hermanos de la iglesia. Yo conozco gente que se va de la iglesia por ciertas cuestiones de los hermanos. Porque piensan que los hermanos esto o lo otro, lo de aquí o lo de más allá, y se retiran de las congregaciones donde Dios los puso. Esto lo enojaba a Pablo. Esto hacía que Pablo les dijera, ¿quién les estorbó a ustedes para vivir de esta manera? Si son los hermanos de la iglesia los que te pudieron hacer un impedimento, quiero decirte que vamos a necesitar probarlo si verdaderamente era así. Tenés que probar si los hermanos de la iglesia te hicieron un impedimento para seguir en la misma. Tendrás que probarlo. Aunque a ti te parezca que tienes razón. Pero quiero decirte que puede ser que ellos no te ofendieron con mala intención. Tal vez los hermanos de la iglesia hubieran querido orar por ti. Hubieran querido estar cuando tú estabas pasando el mal tiempo. E interpretaste mal. ¿Cómo lo vas a probar ahora? Padre, en esta mañana levanto mis manos. Clamando a ti, Dios del cielo y de la tierra, para que en esta época del mes de septiembre podamos ser renovados, ser hombres responsables, ser hombres de mucho amor, ser ministros del Evangelio, con todo lo que ella encierra para poder serlo. Si me falta para dar amor, debo pedir a Dios en esta hermosa mañana de domingo, porque es inagotable la unción y el amor que hay en Cristo Jesús. No digas tengo falta de amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, está intacto para tomarlo. Y recibe amor para poder darlo. Sé responsable, sé hombre, sé mujer responsable de donde Dios te puso en este lugar. Sigue adelante. Sigue adelante. Que la gracia del Señor inunde tu vida. Gloria a Dios, Padre. Gracias en esta mañana. Porque tú me has enviado, Señor, no a entretenerlos, a los hermanos que están escuchando, que han puesto el oído para oír tu palabra. No he venido por ti, Señor amado, a entretenerlos. No. Vengo a ponerte en marcha. Vengo hoy a ponerte en marcha en el nombre del Señor. Para que vivas la vida cristiana en libertad, para no errar. No vuelvas al camino
que andábamos antes. No. Gloria a Dios. Vengo a mantenerte en la verdad, con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste. Gloria a Dios. Vengo a moverte el piso en esta mañana para que entres y andes como Dios quiere que andes. Padre de gloria, levanto mis manos ahora y que la unción de tu Espíritu Santo renueve nuestras vidas y que terminemos el mes con toda la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe tu sanidad. Recíbela. Gloria a Dios. Reciba el mover del Espíritu que te va a mover ahora a cosas grandes, responsables, a cosas de amor que viene de Cristo. Gracias, gracias. Gracias por el hogar, Señor. Gracias por la familia. Gracias por la iglesia. Gracias por el ministerio que me diste al ponerme en tu iglesia. Gracias. Aleluya. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, te abunde de bendiciones. El poder de Dios está sobre ti. Termina el mes de septiembre con la bendición de Dios. Gloria a Dios. Te saluda el pastor Juan. Te amo mucho en el nombre del Señor. Te amamos. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Tengo hambre de ti. Transforma